La gloria, la alabanza sea para nuestro Dios bueno y misericordioso, para nuestro Dios creador, para nuestro Dios que conoce nuestras necesidades aún antes que se las pidamos en oración, para nuestro Dios que por su misericordia y por su gracia, hoy, domingo 14 de febrero, nos tiene con vida aún para seguir buscando y aprendiendo de su palabra. La palabra escrita de Dios nos enseña y nos enseña lo indispensable para vivir una vida agradable ante Dios. Nos enseña cómo comportarnos y qué hacer delante de determinadas situaciones o circunstancias a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la ciudad donde vivimos, o a nivel del país donde vivimos, o a nivel aún del mundo entero. La palabra de Dios es tan sabia y tan profunda, tan edificante, que nos enseña la posición de hombres de Dios ante diferentes situaciones. Y esas posiciones deben servir como modelo a nosotros para hacer lo que realmente debemos hacer. El libro de Daniel, capítulo 9, ante una situación bien difícil que no vamos a entrar en detalle, Daniel se postra en oración ante Dios. Y quiero que en la medida que vamos desarrollando este mensaje que el Señor envió hoy, un mensaje que va muy pegado a la palabra de Dios. Vamos a leer muchos versículos hoy, pero vamos a tener como modelo lo que hizo Daniel ante una situación difícil como nación, no solamente como individuo, sino como nación. Yo creo que nuestra ciudad Barranquilla, nuestro país Colombia y el mundo entero está enfrentando situaciones difíciles, no solamente por la pandemia, sino por muchas fiestas paganas que se celebraban o se celebran en estas fechas. Entonces quiero que con eso en mente y en tu corazón desarrollemos este mensaje. Y le pido a Dios que me utilice para poder dar la enseñanza que Él quiere enviarnos hoy domingo 14 de febrero. Ante una situación bien difícil, miren lo que hizo Daniel. El versículo 3 del capítulo 9. No vamos a profundizar en la situación difícil porque queremos hacer un paralelo con lo que estamos viviendo hoy. Y podemos enfrentar muchas situaciones difíciles de diferentes tipos. Como decía, individual, personal, familiar, como nación. Muchas situaciones difíciles. Económicas, matrimoniales, de identidad sexual. Muchas situaciones de intolerancia, muchas situaciones que podemos estar enfrentando. Miren lo que hizo Daniel ante una situación bien difícil del pueblo de Israel, pero podemos aplicarlo paralelo a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Dice el versículo 3, y ahí vamos a sacar enseñanzas tremendas de lo que debemos hacer en estos tiempos. Y creo que nadie puede decirme que estos tiempos son fáciles, son tiempos difíciles. Dice el versículo 3 del capítulo 9 del libro de Daniel: y volví mi rostro a Dios, el Señor. Daniel lo decía, y Daniel era un hombre consagrado y con una relación bien hermosa ante Jehová, Dios de los ejércitos. Pero en un momento dado él pudo sentirse que quizás había desviado su mirada por diferentes circunstancias de Dios. Porque él dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor. No es que estaba en desobediencia Daniel, sino que entendió la necesidad de mirar a Dios directamente, sin tener la mirada en ninguna otra cosa. Y dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y vamos a ir comentando cada uno de estos o aprendiendo de cada uno de estos versículos. Daniel vuelve su rostro a Dios, buscando respuesta de Dios.
Él dice, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Realmente lo que él buscaba era la respuesta de Dios ante una situación difícil. Versículo 4 dice, y oré. Vamos a leer toda esta oración tremenda. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel reconoce ante Dios los atributos de Dios. Tremendo. Yo creo que hoy en día igual tenemos que volver nuestro rostro a Dios. Ha sido una de las peticiones de la iglesia Monte Tabor. Y debemos reconocer que nuestro Señor es grande, reconocerlo ante Él en nuestra intimidad con Él, no para que nos vean o para que nos miren qué bonito oramos, no. Daniel dice que él oró a Jehová Dios y confesó ante Dios y sacó atributos de Dios. Le dijo, Dios, tú eres grande, eres digno de ser temido, guardas pacto y eres misericordioso para los que te aman y guardan tus mandamientos. Reconoce ante Dios los atributos de Dios. El versículo 5 dice Daniel ante Dios, reconoce ante Dios el pecado del pueblo. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Este es el versículo 5. Daniel reconoce ante Dios los pecados o sus pecados como pueblo. Recuerda, vamos paralelo a lo que está viviendo nuestra ciudad, Barranquilla, en estos días. Lo que está viviendo nuestro país, Colombia, lo que está viviendo el mundo entero. Y en el versículo 5, Daniel reconoce ante Dios los pecados como una nación, como un pueblo. Dice, hemos pecado, voy a repetirlo, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Me gusta de este hombre Daniel y debemos aprender de él que él se incluye en todo eso. Hoy en día vemos muchos hombres de Dios que se excluyen de ser pecadores y de estar en una lucha contra las tentaciones. Daniel no, Daniel sabía que hacía parte de todo esto que estaba sucediendo a pesar que era un hombre digno ante los ojos de Dios, por lo que Dios había hecho en él y a través de él. Versículo 6 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí Daniel habla de profetas en ese tiempo. El Señor hablaba al pueblo de Israel directamente por hombres escogidos por Dios. Y por cualquier forma Dios hablaba a su pueblo. Hoy en día, Él nos habla a través de su palabra escrita. La palabra de hoy nos habla a todos. Y como dice este versículo, nos habla a gobernantes y a gobernados, al rico y al pobre, al alto y al bajo, a todos, a todo el pueblo de la tierra. Este versículo 6 termina diciendo, no hemos obedecido a tus siervos, lo voy a repetir, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, igual que hoy, a nuestros príncipes, igual que hoy, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hoy la palabra de Dios le habla a todo el mundo sin ninguna distinción, distinción. Y el versículo 7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Está hablando Daniel. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Daniel reconoce ante Dios que la justicia es de Dios y la confusión es nuestra. La justicia, la perfección es de Dios y la confusión y el error es nuestro. Por eso es que necesitamos buscarlo a Él en todo momento y en todo lugar. Necesitamos recordar en el nombre poderoso de Jesucristo que el Señor
que el Señor Jehová de los ejércitos envió a su Hijo a morir por nosotros. Y debemos recordar en todo momento que su Espíritu Santo, poderoso Espíritu Santo, mora en nosotros. El versículo 8, miren lo que dice Daniel ante Dios: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Tremendo, si hacemos un paralelo con el día de hoy, a causa del pecado, nuestros gobiernos están confundidos. A causa del pecado, los gobiernos del mundo están confundidos. Igual sucedía con el pueblo de Israel en el tiempo de Daniel. Versículo 9 de esta oración, el título de esta porción bíblica es oración de Daniel por su pueblo. Versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. El profeta Daniel reconoce a Dios como Dios perdonador y misericordioso. Dios perdonador y misericordioso. Así que no te aflijas, no te atribules, no te desesperes por la situación que puedas estar viviendo a nivel personal o a nivel familiar o a nivel de nación, por la situación de pandemia que está viviendo el mundo. No te desesperes, porque la palabra de Dios, así como lo reconocía Daniel ante él, nos recuerda que tenemos un Dios de misericordia y un Dios que perdona a los que en algún momento nos hemos rebelado contra él y volvemos nuestro rostro hacia él. El versículo 10 dice, aún reconociendo Daniel el pecado del pueblo, dice: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Reconoce en este versículo la desobediencia que había tenido el pueblo de Israel. Y que sé que nuestro país Colombia lo ha tenido, y sé que hoy muchos países del mundo lo han tenido. Hemos sido desobedientes a su palabra. Versículo 11 y 12. Es tremendo. Daniel reconoce las consecuencias del pecado. Dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. El pecado es contra Dios. Tremendo. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Daniel reconocía, como tú y yo debemos hacerlo hoy, las consecuencias del pecado y de la desobediencia, ya no solo como individuos, ya no solo como personas, sino como nación. Nuestra ciudad Barranquilla necesita de la misericordia de Dios. El versículo 13 dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Interesante este versículo. Daniel reconoce ante Dios que no hemos, como nación, igual que ellos en ese momento, quizás Colombia no ha implorado el favor de Jehová para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad de Dios a través de su palabra. Recuerdan que el conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, es el que nos hace libres. Quizás hoy, estoy seguro que nuestro país Colombia hoy necesita implorar el favor de Jehová, así como dice el versículo 13. Versículo 14, Daniel sigue reconociendo ante Dios cosas. Dice: por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Reconoce Daniel en este versículo que Dios es justo y que la nación es la que desobedece. Y sigue reconociendo Daniel, igual que nosotros debemos hacerlo hoy. En el versículo 15 dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. En el versículo 15 Daniel reconoce y recuerda ante Dios de dónde lo sacó el Señor como nación, y reconoce ante Dios la impiedad de la nación.
Nosotros debemos reconocernos de dónde nos sacó el Señor como personas, de dónde nos sacó el Señor como familias y también de dónde nos sacó el Señor como nación. Versículo 16 sigue reconociendo Daniel, dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. En el versículo 16, Daniel reconoce ante Dios que solo Él tiene el poder para cambiar la condición de una nación. Y yo creo que Colombia necesita cambiar. Yo creo que Barranquilla necesita cambiar. Yo creo que el mundo entero necesita cambiar. Pero hay una sola opción: volver nuestro rostro hacia Dios. El versículo 17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. En ningún momento se puso como el superespiritual. Oraba y tenía una condición de siervo. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Oye la oración de tu siervo. El mundo necesita hoy que hombres humildes, siervos de Dios, clamen por milagros hoy, o por sanidades hoy, o por portentos hoy, o por situaciones sobrenaturales hoy. Dios puede hacer todo eso, pero creo que lo que el Señor nos está hablando hoy es que debemos orar porque Dios tenga misericordia, porque Dios tenga misericordia. Termina el versículo 18 y 19 pidiendo misericordia como nación. Lo voy a leer. Dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Nosotros no oramos porque somos buenos y el Señor nos va a escuchar a nosotros más que a otros. No, nosotros oramos confiando en la misericordia de Dios para escucharnos. Versículo 19 dice: oye Señor, oh Señor, perdónanos, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Era una oración que no solamente involucraba a Daniel como persona, sino al pueblo de Israel. ¿Cuánto necesita Colombia y el mundo de tu misericordia, Señor? ¿Cuánto necesita Barranquilla hoy de tu misericordia? Y es interesante, si el Señor no hubiera permitido esta pandemia, quizás en estos días, en muchas ciudades del mundo, estarían sumidos, metidos de cabeza en fiestas paganas. Si el Señor no hubiera permitido este grande mal, esta pandemia que estamos viviendo, muchas ciudades estuvieran festejando, valga la redundancia, fiestas paganas. Y tú lo entiendes, si eres colombiano, si vives en Barranquilla, tú lo entiendes si vives en cualquier lugar del mundo, porque el mundo está sumido en muchos sitios en el paganismo. Pero ese no es el punto. El punto es que miles de personas hoy llevan esa fiesta pagana en su corazón. En su corazón. Quizás hoy por decretos del gobierno no pueden hacer lo que hicieron el año pasado, pero en su corazón está el deseo de hacerlo. Y ahí es donde tenemos que pedir que Dios tenga misericordia de nuestra ciudad y de nuestra nación. Porque debemos cambiar de nuestro interior, de nuestro corazón. Para terminar, quiero solamente decirte que debemos entender el tiempo y el trato de Dios hoy con nosotros. Debemos entender el tiempo y el trato de Dios hoy con nuestras familias, con nuestros gobernantes, con nuestra ciudad, con nuestra nación, con el mundo entero. Hay un trato específico hoy del Señor con nosotros. Y la oración de Daniel a su pueblo, a Dios, por su pueblo, es un modelo a seguir. Pero las palabras que resaltan en esa oración
Es la humildad de Daniel, no la arrogancia de un hombre de Dios. Las palabras que resaltan en esa oración es la misericordia que Daniel le pide a su pueblo, a su Dios por su pueblo, perdón. Y las palabras que resaltan en esa oración es la confianza que tenía Daniel ante quién era Dios y sus atributos. Quiero terminar ahora colocando nuestra ciudad Barranquilla en tus manos. Ten misericordia de todos aquellos que aún en sus corazones llevan una fiesta pagana y que desearían, hasta más no poder hacerla realidad hoy. Tú eres un Dios de misericordia. La ciudad, nuestros gobernantes han pecado y hay confusión en ellos. Nuestro país Colombia ha pecado y hay confusión en el gobierno. Los países del mundo han pecado y hay confusión en ellos. Ten misericordia. Y si tenemos vida hoy, aún tenemos la oportunidad de volver nuestro rostro hacia ti y de pedirte perdón como personas y como nación. Y de saber que solamente tú puedes cambiar la condición de una persona o la condición de una nación. Oremos. Padre, gracias te doy por este corto y sencillo mensaje. Gracias te doy, Señor, porque sé que tu misericordia está en ti. Tú eres un Dios de misericordia y necesitamos tu misericordia. Ayúdanos, limpia nuestros pecados. Tu palabra dice que aunque sean de un color oscuro, rojo oscuro, tú puedes limpiarlo y convertirlo en un color blanco como la lana. Tú puedes perdonar nuestros pecados. Tú puedes limpiar nuestros pecados por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Y puedes olvidarlo, que es lo más importante. Ayúdanos a que nuestra ciudad, nuestro país y muchos países del mundo puedan sacar de su corazón el paganismo y puedan volver su rostro hacia ti. Te damos la gloria, Señor. Y recuerda, necesitamos tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y con la guía de tu Santo y poderoso Espíritu Santo. Amén y amén. Como siempre les digo, la Iglesia Monte Tabor los saluda. Multiplica estos mensajes, Facebook, Instagram, YouTube, y permite que el Señor toque los corazones de aquellas personas que tengan la oportunidad de escucharlo. Para Él es la gloria, de Él es el imperio y de Él es el poder. Él es el que hace la obra. Nosotros sencillamente queremos ser siervos de Él y herramientas en sus manos. Bendiciones.